Witold Gombrowicz. Witold Gombrowicz, escritor polaco, nace en 1904 en el centro-sur de Polonia. En el año, bueno, ¿por qué es importante Gombrowicz para nosotros? Porque vivió 24 años acá. Para nosotros es algo distinto que para el resto de la humanidad, porque vivió en Buenos Aires. ¿De qué te reís? De 24 años, vino acá en 1939 y se fue en 1963 y fallece en la ciudad de Vence, en el sur de Francia, en 1969. Gombrowicz para mí es sumamente importante, es fundamental. Es alguien que es un maestro para mí. Yo les dije que la letra me la dio Michel Foucault, la música me la dio Gilles Deleuze y el espíritu me lo dio Witold Gombrowicz. ¿Qué quiere decir espíritu? Quiere decir la actitud frente a mi oficio, que es la filosofía. La actitud me la dio Gombrowicz. Quiere decir que tengo una larga historia con Gombrowicz. La primera vez que escuché hablar de él, yo creo que fue cuando era estudiante en Francia por mis amigos, Rafael o Isidoro o alguien de ellos, que habían leído Ferdydurke, la novela de Gombrowicz que escribió cuando él tenía 32 años. En 1932 años, en el 36 la publicó. En Polonia, claro, escribía en polaco. Y escuché hablar de él y yo leí Ferdydurke. Y claro, era algo totalmente nuevo, totalmente lo que él contaba en Ferdydurke y las cosas que decía formaba parte de la subversión del mundo contra la opresión de la cultura. La cultura como una forma de opresión. No la cultura como una forma de elevación, sino la cultura como una forma de opresión. Podemos estar oprimidos por la cultura, oprimidos por los valores de la cultura, oprimidos por la presencia de gente culta que nos rodea, oprimidos por los museos, oprimidos por la misma literatura, oprimidos por esta necesidad de ser distintos al resto de la humanidad por la cultura como un modo de trepar en la escala social, la cultura como un modo de elevarse socialmente, la cultura como ser distinto y ser respetable por ser culto, por ser filósofo, profesor, escritor, etcétera, etcétera, como una forma de despotismo. Y eso estaba en Ferdydurke, contado de una manera cómica, porque Gombrowicz pertenece a un modo de la cultura polaca, a una época de la cultura polaca en donde lo grotesco, ¿no?, el juego, el circo, lo lúdico, el aspecto de marioneta, el aspecto teatral, así se cuentan las cosas. Ninguna solemnidad, ninguna teoría, ni nada por el estilo, sino de un modo en donde se pone en ridículo algo. Esto es Ferdydurke. Después vamos a hablar de Ferdydurke, o quizás no vayamos a hablar de Ferdydurke. Entonces, Gombrowicz y Ferdydurke fueron muy importantes para mí porque le daban al aspecto del saber y de la cultura un lugar del que no teníamos que estar oprimidos, teníamos que tener total libertad frente a los valores culturales. Es decir, total libertad, hacer de ellos lo que quisiéramos. De ningún modo dejarnos encuadrar en algo que exige seriedad, rigor, respeto, tradición, valores, patria, hogar, Dios, familia, Borges, Victoria Ocampo y el himno nacional. Nada, nada. Todo eso, uno hace lo que quiere con eso. Entonces eso, bueno, a mí me gustaba porque, como todo aprendiz de este oficio que entra en el mundo de la cultura, entra en el mundo de la cultura
porque respeta y admira a otros que estaban en el mundo de la cultura. Respeta y admira y al mismo tiempo necesita en un momento dado de dejar de respetar y admirar tanto para poder hacer algo también uno, y está muy cercado por toda esta cosa de exigencia y de super yo cultural, así que el Ferdi-Durque me venía fenómeno porque permitía todo tipo de travesuras. En 1983, me encantan las fechas a mí, es cosa de viejo eso. En 1983 yo no tenía una actividad cultural, ¿no? Empiezo a tener una actividad cultural más continua, me nombran profesor en la Universidad de El Salvador, profesor adjunto de una materia de fenomenología, etc. Es mi primera experiencia universitaria. Y entonces el año 1983 un poco salgo de la cueva, empiezo a hacer todo eso y se me ocurre, quizás porque estaba siendo profesor, se me ocurre hacer algo, quiero hacer algo que tiene que ver con Gombrowicz. Quiero hacer algo que tiene que ver con Gombrowicz. Yo había leído de Gombrowicz ya, el Ferdi-Durque me imagino que había leído sus diarios, extraordinarios diarios, lean los diarios, no se van a arrepentir. Los diarios de Gombrowicz, tiene el diario 1953-1956, tiene el diario argentino, así se llama. Las traducciones después, no sé, le ponen otro nombre. Tiene el diario 1957-1960, tiene el diario de Berlín, cuando él se va de acá. Bueno, en 1983, quiero hacer algo sobre Gombrowicz, quiero hacer algo sobre este gran hombre que no respeta nada y además es tan fino, ¿no? No es un guarango, ¿no? Tan fino, tan inteligente. Entonces, yo sabía que Gombrowicz en la Argentina tenía una secta que había dejado acá como una secta, porque Gombrowicz cuando viene acá, en el año 39, no, vamos a dispersarnos mucho más. Él llega en el año 39, en un barco a Buenos Aires, agosto de 1939. Él pertenece a una familia aristocrática en decadencia. Se sabe que todos los polacos son marqueses, todos los polacos son condes, todos los polacos tienen algún escudo, les encanta a los polacos ser nobles. Y él también tenía el tatarabuelo no sé qué y demás. Entonces pertenecía a una familia aristocrática que todavía tenía algún campo, pero que ya estaba en decadencia, que ya tenía que ponerse un poco en actividad. El padre ya estaba un poco en la industria, estaba algo así, el padre de Gombrowicz, ¿no? La mamá era una soñadora, esa es un poco la categoría de la madre. Él tenía un par de hermanos, es decir, tiene 30 años. En 1939 tiene 35 años, escribe Ferdi-Durque a los 32, el padre dice, bueno, como ocurría en esa época en todas partes del mundo, escuchamos una cosa, estudiar abogacía, ¿no? Era el único modo para que un inútil tenga algo en la vida, ¿no? Entonces, pero en realidad Gombrowicz no trabajaba, no hacía nada, era un parásito. Esto es lo que el mismo Gombrowicz dice, era un parásito. Y bueno, como todo parásito, no tenía nada que hacer. Su libro Ferdi-Durque está bien, lo leyeron, tuvo alguna crítica y demás, pero no pasaba más nada. Le proponen un trabajo que es un crucero que sale ahí, no sé, de algún puerto y que viene a Buenos Aires. Imagínense que la palabra Buenos Aires para él tenía que comprarse un mapa y ver dónde termina el mundo. Y bueno, y que vaya con este crucero que inauguraba una línea marítima, y esta línea marítima lo quiere contratar para que haga unas crónicas del viaje. Y dice, bueno, total, si no hago nada. Entonces se embarcó en esta... Llega acá el 22 de agosto de 1939. Es decir, llega, creo que, si no es el mismo día, es más o menos con la invasión alemana a Polonia y el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Entonces él
Se queda en el barco, comenzó la guerra, invadió Alemania, bajan al puerto. En otro barco, el mismo día, otro barco que también viene de Polonia, el mismo día viene Miguel Najdorf, el ajedrecista polaco-argentino, un hombre extraordinario, gran maestro, en otro barco. También baja al puerto, pero ellos vinieron para volver. Invasión del ejército alemán a Polonia. Najdorf era judío, entonces tenía a su mujer, a su hija de 3 años y a sus padres allá. Gombrowicz no, Gombrowicz tenía hermanos, madre, pero digamos, esa era su familia, que además se la quería sacar de encima y no sabía cómo. No sabía cómo sacarse de encima su identidad, lo que va a llamar Gombrowicz su forma. Concepto fundamental de Gombrowicz, la forma. Su forma polaca. Entonces, bueno, se quedan acá, después hay unos polacos de acá que vuelven a Inglaterra para formar parte del ejército o del grupo de polacos en el exilio que va a tratar de formar parte de los que van a combatir el nazismo. Hay un grupo que va. Gombrowicz dice que él quería ir, pero que le dijeron que no estaba apto, etcétera, posiblemente mienta. Y se queda acá. Najdorf se queda acá. A Najdorf le matan a toda la familia, hija, mujer, todo eso. Najdorf se queda acá. Entonces, yo lo conocí a Najdorf porque en el año 2003, 20 años después de lo que empecé a contar, yo quise escribir sobre Gombrowicz, ¿no? No era mi primer intento, ya había hecho algo, pero quería hacer algo más grande. Entonces, quería ver el asunto de los polacos, no quedarme solamente con Gombrowicz, porque yo ya había incursionado sobre el mundo polaco que me interesaba. Entonces, cuando estaba en eso, ahí creo que en Corrientes Himalaya o por ahí, mientras yo voy cruzando, después de hacer alguna diligencia, lo veo a Najdorf cruzando. Justo, digo, me doy vuelta y le digo, maestro, por favor, un segundo, ¿no? Ya lo dejo seguir. Mire, yo estoy trabajando sobre el tema de Gombrowicz. Y bueno, a mí me gustaría si en algún momento puedo hablar con usted, aunque sea, no le quiero quitar mucho tiempo. ¿Sí? Bueno, se saca una tarjeta, ¿no? Miguel Najdorf, agente de seguros. Entonces, leo la tarjeta y le digo, bueno, ¿lo puedo llamar entonces? Me dice, sí, puede hacerlo. Pero se va a acordar que yo, Tomás Abraham, que yo lo voy a llamar. Tengo buena memoria. Tengo buena memoria. Tenía más memoria que Homero. Y fui a hablar con la hija. Él ya había fallecido. Liliana, creo que era Najdorf, etc. Bueno, en el 1983 quiero hacer algo sobre Gombrowicz, y Gombrowicz cuando viene a la Argentina se instala acá, le lleva más o menos desde 1939, cuando ya se queda aquí sin un peso, sin saber el idioma, trabaja un poco en el banco polaco, le dan un trabajo part-time, va a una pensión, a otra pensión, etc. Ya a finales del 40 y en la década del 50 empieza a tener un pequeño círculo de jóvenes. ¿Él quién era? Él era un escritor polaco que nadie había leído nada, que no lo conocía nadie, pero era muy excéntrico, muy divertido. Y se rodeó de un grupo de jovencitos. Entonces yo digo, bueno, tengo que ir a ver a los jovencitos, que ya no eran jovencitos, en 1983 ya eran maduros. Veo a uno, me voy ahí en el Café La Paz, hablo con Jorge Di Paola, que es un escritor que murió, se murieron todos, Dipi, y le digo, Dipi, quiero hacer algo sobre Gombrowicz.
vos eras del grupo. Me dice, si querés hacer algo sobre Gombrowicz lo tenés que ir a ver a Rusovich. Entonces digo, Rusovich, bueno, ¿me das el teléfono o algo? Creo que era 431, etcétera. Entonces, la calle Cuchacucha casi Rivadavia. Digo, bueno, gracias, voy a ver a Alejandro Rusovich, me encuentro ahí con un señor. Rusovich no era de los jovencitos, era más grande que los jovencitos y menor que Gombrowicz, estaba en el medio. Entonces me encuentro con Rusovich. Rusovich es un hombre que tiene una presencia muy fuerte por lo deprimido que estaba. Estaba tan deprimido que me impresionó. Entonces estaba, sobre Gombrowicz y sacó como un arcón con recortes de diario, con cosas y muchas cosas. Podríamos decir que él en un cierto lugar es el discípulo de Gombrowicz, ¿no? Es una palabra rara la de discípulo, pero es el que más comunicación intelectual tuvo con Gombrowicz, porque Rusovich era profesor de filosofía, es decir, era un hombre muy culto y su relación con Gombrowicz no era de admiración, él lo amaba a Gombrowicz, pero tenía una relación intelectual muy, muy fuerte. Entonces yo me encuentro con él, está muy deprimido, está como retirado de la vida, está ahí en la calle Cuchacucha sin ninguna ocupación, etcétera. Le cuento, bueno, gracias por el material, me dio alguna cosa, me retiro. En el mes voy juntando cositas, después hay que ir a ver a Mariano Betelú, otro. Mariano Betelú, que es dibujante, entonces, en la calle Signo, ahí cerca de Salguero y Santa Fe. Es el pasaje El Signo. Pasaje El Signo. Entonces voy, toco el timbre, aparece Mariano Betelú, como mi edad, un poquito más o algo así. Digo, me da la mano, muy formalmente. Digo, bueno, yo estoy acá con este asunto de Gombrowicz y veo que Mariano Betelú me hace sentar un departamento chiquitito y se me pone medio en diagonal y no me mira y habla un poco para allá y me mira así de costado y me habla raro, me habla con acento, con un acento de un inmigrante que llegó hace poco y me mira raro. Entonces, después de un rato me digo, está imitando a Gombrowicz, es un psicótico, está imitando a Gombrowicz, este es un loco. Porque me hablaba, sí, Tomás, es posible que vos... Lo veo a él, después salgo, digo, me da unos dibujitos porque dibujaba, me voy, estaba Rusovich, con Dipi no hablé más, etcétera. En el mes de octubre del año 83, mi padre, yo trabajaba en la empresa de mi padre, me dice, ¿me acompañás a la feria textil de Milán? Yo, en realidad, estaba con el curso, estaba con esto, estaba con lo otro, pero en realidad, digo, voy a aprovechar lo siguiente. Le digo, voy, pero yo voy antes a París. Y me quedo en París, después voy a la feria. Y en París quiero buscar algún material sobre Gombrowicz. Había un artículo de Sandauer que había salido en el État Moderne que yo quería conseguir y además tenía un contacto para hablar con Rita Gombrowicz, que era la viuda de Gombrowicz. Gombrowicz se casó con ella un año antes de morir. Era una especie de... Vive Rita. Como una especie de María Kodama, digamos, para hacer estas comparaciones un poco ridículas. Él la conoce, ella tiene 28 años, él tiene 60 y algo, y como no tenía herederos, no tenía nada, y que su obra, Gombrowicz ya tenía una obra conocida, traducida, todo eso, se casa con ella. Entonces digo, bueno, voy a hablar con Rita Gombrowicz, a ver que me dé material. La conozco a Rita Gombrowicz. Rita Gombrowicz me presenta a algunos polacos, me presenta a Kozielewski, que estos polacos que hay por ahí, y junto material, y paso por Milán y vuelvo a Buenos Aires con mi Gombrowicz. Entonces, con mis materiales de Gombrowicz. En el año 1984
se abre la Universidad de Buenos Aires, voy a la Universidad de Buenos Aires, me nombran profesor de filosofía en la Facultad de Psicología. Cuando me entero de eso, lo llamo a Alejandro Rusovich, le digo, Russo, a la facultad, vení conmigo. Y estuvimos 30 años. Murió hace 2 o 3 años. Y bueno, y gombrovicheamos la cátedra, es decir, la ferdidurqueamos. Es decir, porque ese era el emblema, ¿no? Mónica conoce, porque está ahí casi desde el primer momento, el Colegio Argentino de Filosofía, como fue el seminario de los jueves, como fue todo eso, tenía que tener para mí un poco esa idea de una irreverencia no idiota, sino una irreverencia con mucho trabajo, pero con mucha libertad, con total libertad. Así gombrovicheamos, dábamos las clases ante 1000 alumnos, los dos juntos haciendo como un dueto, nos reíamos, fundamentalmente nos reíamos muchísimo, nos divertíamos en grande y en grosso. Y entonces Gombrowicz tiene ahí una larga historia en cuanto a mí me concierne. Gombrowicz llega entonces a la Argentina en 1939. Este hombre, Witoldo, en Polonia tiene esta vida medio ingrata, diría yo, porque él es de esta familia, etcétera, y él, tanto en sus diarios de Polonia como en el Ferdidurque, cuenta lo que es ser adolescente en Polonia en la década del 30. Y yo eso lo entiendo muy bien, porque nuevamente me involucro personalmente, pues yo tuve también una educación así. Mis padres, a pesar de ser judíos, rumanos, húngaros, vaya a saber qué eran, tenían la educación, más mi padre, de tipo alemán, porque era la educación del centro de Europa esa, ¿no? Es decir, que mi lengua materna es el húngaro y cuando entraba una persona mayor me tenía que parar estas cosas que uno hace para saludar, tenía que decir, ¿cómo le va, señor Felipe? ¿No? Ese tipo de cosas. Es decir, el adolescente no tiene posibilidad de ser joven. Si lo que nosotros hoy en día conocemos como juventud nada tiene que ver con eso. El joven ya era adulto. Es decir, el joven ya era adulto, es decir, no había una cultura juvenil. Hoy en día es todo al revés. Los adultos se juvenilizan. Ahí los jóvenes tienen que ser adultos. Entonces cuenta todo eso, la forma adolescente, lo que va a llamar Gombrowicz, la inmadurez era imposible. Será maduro desde chico. Será maduro desde chico. Y esto implicaba un modo de estar en la escuela, un modo de relacionarse con los profesores, un modo de relacionarse con los tutores, etcétera, y un modo de relacionarse con el servicio doméstico también. Entonces ahí Gombrowicz empieza a tejer estas ideas de que ese mundo de los adultos es un mundo artificial. Es un mundo construido en forma artificial, es un mundo que no es real, es un mundo que no es auténtico, es un mundo de pura mueca, de pura pose, de pura impostura, en donde el estereotipo es lo que manda, lo que nuevamente voy a repetir, es lo que se llama la forma. La forma te deforma y te afea, es decir, él ve este mundo del adulto tan compuesto, tan maduro, tan equilibrado, tan severo, tan respetable, etcétera, como una impostura, como una especie de payasos vestidos de gente seria. Entonces, en el Ferdidurque, novela, el personaje que en polaco creo que se llamaba Jojo, el comité de traductores del Ferdidurque al castellano que él conoce acá a finales de la década del 40, porque él cuando llega en el 39 va al Banco Polaco, da vueltas, etcétera, pero va conociendo gente de la comunidad polaca. A una señora, algunas señoras le prestan un poco de plata, el Banco Polaco le paga un sueldito, entonces va, conoce, etcétera, conoce a gente de acá. Con la gente de la cultura de acá, mal, porque era feo. La gente de la cultura es, de la gente adulta, lo peor.
Entonces, el que más nombra es Canal Feijó, como alguien con el que se lleva más o menos bien. Canal Feijó. Una vez va, como era un escritor polaco y por lo tanto tenía un cierto interés porque era un rara avis, de repente gente de la cultura argentina, del establishment cultural, gente muy prestigiosa, lo invita a cenar y fue a cenar a la casa de Victoria Ocampo. Y estaba Borges y Bioy Casares. Eso él lo cuenta en algún diario. Que no entendió nada, dice. Eso le pasaba mucho a Combroy, de no entender nada. No entendió nada porque hablaban en inglés. Entre ellos. Y él empezó a conocer el castellano, sabía polaco y manejaba el francés. No entendió nada, sabía que era gente muy, muy, muy fina y muy culta y muy inglesa además. Entonces, acá con la gente de la cultura, nada. Él le parecía que la cultura argentina era una cultura totalmente secundaria, muy inferior a la polaca, que para él la Argentina, él amaba a la Argentina, pero él amaba lo mismo que amaba en Polonia, que en Polonia no pudo amar del todo, lo empezó a amar en la Argentina. Porque como les dije, el servicio doméstico, bueno, para él el servicio doméstico era real, es decir, fundamentalmente lo que él llama el peón. El peón, el cochero, el portero, en general muchachos, ¿no? Y en general descalzos. Sí, pero no tenía zapato. No, es un lujo. Entonces, él siempre habla del descalzo, como nosotros decimos descamisado, para él viene por los pies, es el descalzado, ¿no? Los descalzados era algo real, esa gente era real, esa gente era de laburo, gente de trabajo, gente que hacía cosas, gente que tenía relación con la naturaleza, gente que sudaba, gente que vivía, ¿no? Que tenía una vida. Mientras todo el resto de lo que lo rodeaba, ¿no? Toda esta especie de amas y de amos y de todo eso eran artificiales, eran pura cosmética. Entonces, él en Argentina va a encontrar este mundo de descalzos, pero no en la gente de la cultura, que era lo mismo, con la misma impostura que la que tenían allá. Y acá lo encuentran y acá él da rienda suelta a lo que no pudo conseguir allá en Polonia, que es la juventud. El Ferdi-Durque, ser joven, ser inmaduro, es decir, a la autenticidad se llega por destrabar todas las exigencias de equilibrio, madurez y respetabilidad. Entonces él acá logra eso, y lo logra por una razón muy sencilla. Acá no tiene un peso. Acá él está en la calle, acá él se descalza, ¿no? Acá está con los pies desnudos. Acá él está en la calle. Acá él no está rodeado por este aparato de servicio, por más ridículo que fuera, existía. Él acá es joven, a pesar de que acá llega a los 35 años, 10 años después tiene 45, cuando conoce a los jóvenes, a los chicos tiene 50 y algo, es joven. Y esa juventud la refleja en que él puede expandir su modo de ser, ¿no? Que es un modo de ser que le gusta provocar situaciones incómodas en la que él puede actuar una cierta cosa. En el Ferdi-Durque, el personaje este que decía que se llama Yoyo, se traduce este comité que se arma con amigos, donde hay dos cubanos, Virgilio Piñera, otro que creo que se llama Mateo o algo así. Conoce a un par de cubanos. Piñera es muy conocido, es un poeta cubano que después volvió allá a Cuba, le fue mal en Cuba porque era el momento de la caza de homosexuales. Entonces, hacen un comité y este Yoyo se llama Pepe, el personaje se llama Pepe. Pepe tiene 30 años y Pepe se despierta, y así como pasa un poco como la metamorfosis de Kafka, ¿no? Que el personaje Samsa, Gregorio Samsa,
se despierta y ve que le están creciendo pelitos y todo ese tipo de cosas, se va a transformar en un escarabajo o algo parecido. Ese es el cuento de Kafka. Este Pepe se despierta, tiene 30 años, y tiene que ir a la escuela, al colegio, como cuando tenía 14. Es decir, vuelve a ese mundo, es como una pesadilla. Es una pesadilla que muchos tenemos, es decir, es un sueño repetitivo. ¿Cuántas veces soñé que me falta dar geometría? Es un sueño que puede tener mucho, que me despierto y me falta dar y la pesadilla es que al faltarme geometría, todo lo que hice desde ese momento es inválido. Pierdo los diplomas que tengo, todo, no sirve para nada, es inválido. Tengo que ir otra vez al colegio a dar geometría. Ahora, otra vez en el banco, empezar a estudiar para diciembre, estudiar para marzo y todo ese tipo de cosas. Es terrible, es horrible. Si a mí me tocara eso sería horrible. Pepe vuelve a la escuela secundaria, se junta otra vez con los muchachos que son compañeros, etc. Siente que está como de más, se burlan de él, lo cascan, a veces va, viene, etc. Es una situación, y ahí aparece este profesor emblema de la literatura gombrowicziana, que es el profesor Pimko. Pimko es el profesor que enseña instrucción cívica. Instrucción cívica, ¿se da en algún colegio? No sé, podríamos, la instrucción cívica. Buenísimo, lo voy a anotar en algún lugar. Instrucción cívica, moral, los valores de la patria, de la nacionalidad. Quiere formar a Pepe para que sea respetuoso de los valores y el mismo un valor. Lo que pasa es que Pepe ya tiene 30 años, pero ante el profesor, él se minoriza, se empequeñece, se aminora, se achica. El achicarse es un asunto también corporal. Él siente que se achica, ¿no? Entonces, en este achicamiento que tiene ante el profesor, lo sigue y hace lo que el profesor dice, ¿no? Entonces, el profesor en un momento dado, Pimko, le dice: te voy a presentar, vamos a ir a almorzar a la familia de los juventones. Así se traduce al castellano. Los juventones, que es el señor, la señora y la hija. La señora tiene 37 años, la hija tiene 19 y el esposo, el ingeniero. Va a la familia juventona. La hija, la llama Gombrowicz, es la moderna. Está la señora juventona y está el señor juventón, y van con Pimko a almorzar. Esta es la última parte de Ferdi-Durke, que para mí es la más jugosa. Entonces allí, ¿por qué se llama la moderna? Porque nosotros estamos acá en una época que él está escribiendo, en los años 30 y pico, de Polonia, muy especial. Es una gran época la de Polonia. Polonia, por primera vez, después de la Primera Guerra Mundial, de 1918 hasta 1939, por primera vez es un país integral, fuerte, después que el jefe de Estado, que es un héroe, que se llama el mariscal, creo que es mariscal o general o algo, Pilsudski, a finales de la Primera Guerra, ya en el año 19 creo, hay una avanzada del Ejército Rojo, porque Polonia, ocupada por Prusia, ocupada por Rusia y ocupada por el Imperio Austrohúngaro. En el año 1790 la despedazaron y la ocuparon. Entonces, después de la Primera Guerra Mundial, ante la revolución comunista que hace que los soviets, etcétera, tengan sus propios problemas, pero hay una avanzada del ejército ruso y Pilsudski se le enfrenta, llegan hasta Varsovia y gana Pilsudski. Creo que las tropas estaban comandadas por Trotsky, por alguien así. Héroe de guerra, y Polonia. Entonces, en este mundo polaco está alto y se permite, el mundo polaco, que es un mundo que viene de
rasgos todavía medio feudales y demás, ingresar a la modernidad. Y la modernidad ya existe, imagínense, ya hacía rato que había dada, cubismo, jazz, música dodecafónica, todo lo que se les ocurra. Entonces, Polonia se abre a la modernidad. Entonces, esta familia juventona quiere estar al día en cuestiones de modernidad. Entonces, las conversaciones giran alrededor de qué interesante es que haya negros africanos tocando la trompeta. Esto es el jazz. Admiran y están, es decir, nunca lo vas a encontrar a contrapié porque van a estar al día, van a estar con todas las cosas, etc. Entonces, la moda de ir a la playa y que las mujeres muestren las piernas. Entonces, la juventona de 37 años dice, qué buena idea, qué lindo que es tostarse las piernas y todo ese tipo de cosas. El esposo ingeniero, que es liberal, por supuesto, es liberal y en la casa todo está bien mientras de placer, ese tipo de cosas. Dice, sí, muy bien lo de las mallas, muy bien todo. Y mientras eso, Pepe tiene Pepe se aburre. De 30 años, ¿no? Él se aburre mucho, pero en un momento dado se le va el aburrimiento porque al verla a la moderna de 19 años, se fascina con la moderna, se fascina y la mira a la moderna y ve que la moderna tiene un modo de ser libre. Hace lo que quiere, hace los gestos que quiere, se mueve en la casa como quiere, dice lo que quiere, si quiere quedarse callada, se queda callada, si quiere sentarse a la mesa, se sienta y si no, se va, se tira al sillón y se despatarra, hace lo que quiere, como quiere, con mucho charme, con mucho encanto y tiene unas zapatillas extraordinarias. Él empieza a mirar las zapatillas, yo pensaba, mirar las zapatillas, tan importante que son hoy en día las zapatillas y ya en los años 30 en Polonia las zapatillas eran un rasgo de modernidad de primera. Entonces mira las zapatillas y empieza a salir del aburrimiento y salir del tedio y mirar a la moderna. Pero lo que pasa es que la moderna ni se enteró que él estaba ahí. Porque este tipo feo, de 30 años, mal vestido, con caspa en los hombros, con grano en la cara, que todo el tiempo la mira como un baboso, etcétera, directamente para no mirarlo. Entonces, para tirar otra fecha, 1985, me invitan a un congreso en el puerto San Martín, en San Lorenzo de Santa Fe, organizado por el grupo de ahí de la Intendencia, que eran peronistas de la Renovación. Era este grupo que estaba ahí cerca de Cafiero en esa época. El tema es la modernidad. Estaba Alfonsín hace un año, el tema de la modernidad era muy importante porque Alfonsín se rodeaba de sociólogos que hablaban mucho. Bueno, Argentina tenía que entrar en la modernidad, ¿no? En la modernidad de la tolerancia, el respeto de los derechos humanos, de la libertad, de la diversidad y todas esas cosas que se llaman modernidad. Hacían un congreso sobre la modernidad. Entonces ahí estaban los que hablaban, estaban todos los que podíamos llamar PIMCOS. Estaba Chacho Álvarez, estaba Horacio González, estaba Foster, estaba Dotti, estaba Cuyen, estaba gente de la Renovación, había algún alfonsinista, etc. Y hablaban de la modernidad y elaborar la modernidad. Utopía o mito, ese tipo de cosas. Arquetipos o progreso y dale, y Habermas y no sé qué, y que considero que, bueno, y me tocó a mí y yo hablé de Ferdi Durque. Como siempre, me fui solo en el micro, no fui parte de la cena, pero no porque me expulsaran, eso lo tengo que reconocer, me autoexpulsé. Es decir, algunos dicen que es un poco un rasgo de fobia eso. Puede ser, no sé. Pero yo realmente allá me sentía como Pepe, ¿no? Me tenía que ir de ahí. Hablé de la modernidad, el Chacho Álvarez empezó a hablar allá de una cosa, que no sé qué, 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 que no sé qué. Yo me paré
y lo aplaudí a rabiar, porque era lo que él quería, ¿no? Entonces, y después me fui. Entonces, ese fue mi primer Ferdi-Durque. Bueno, ahora estamos en el Ferdi-Durque está ahí con la moderna. Mira la moderna, mira la moderna. La moderna de repente, están comiendo. Dice, no volví sola. La mamá dice, no, ¿cómo es eso? No, un muchacho en la calle se me pegó. Dice, ¿se te pegó? Se te pegó. Y el papá dice, se le pegó. Sí, se te pegó. ¿Con qué se te pegó? Sí, se me pegó. Y ese muchacho, dice, no, me dejó acá en casa y se fue. ¿Y no lo vas a volver a ver? Pregunta la madre. Dice, no sé. Dice, pero ¿no querés invitarlo vos a comer? Solos, salgan solos, lo invitás vos, podés pagar vos, porque la mujer puede pagar igual que el hombre, vos podés salir. Dice, no sé. ¿Quieren ir un fin de semana al lago? Pueden ir a la cabaña, al lago, y pasar todo el fin de semana juntos. No sé. Entonces, Pepe, que todo el tiempo la mira a la moderna, todo el tiempo la mira a la moderna, dice, piensa, ¿no? Están los pensamientos escritos por Gombrowicz. Se le pegó. Ni me mira y se le pega. Y ella deja que se le peguen, y a mí no me mira, deja que se le peguen. La trata de llamar la atención. Entonces, en un momento dado, ella se tira sobre el sillón y mira por el techo, después se le va, y él va y se tira sobre el sillón, cae en el piso. Le sale mal, no encuentra el modo de concentrar su atención. Entonces, en un momento dado, el enamoramiento eleva y uno se achica. Es decir, el otro crece y uno se achica. Es decir, él seguía achicándose otra vez. Entonces empieza a sentir que el ideal de la moderna, el ideal de este amor, se va como desdibujando, se va quedando un poco fuera de foco. Y entonces él la sigue mirando a la moderna, y la sigue mirando a la moderna. Y la mira a la moderna y encuentra que la moderna poco a poco tiene como un cutis que se va haciendo más lácteo, más blanco, más lechoso, más tierno, más suave, con las mejillas un poco más rosaditas. Y la empieza a mirarla y dice, mamita. Ellos estaban hablando, y en un momento paran y lo miran, ¿no? Y él está mirándola fijo, ¿no? Y dice, mamita. Y la moderna lo miró. La mamita de Pepe hace que la moderna lo mire. En ese momento están sirviendo el postre, una compota. Entonces, él sigue así mirándola, se siente molesta la moderna, o sea, se perturba. La imperturbable se perturba. La mamá está rara, ¿no? El juventón dice, pero dijo mamita, está muy bien que diga mamita, qué bien que diga mamita. Entonces se ríe porque todo tiene que estar en concordia y en armonía en su casa, porque todos somos libres, hacemos lo que queremos y somos modernos. Entonces el papá se ríe. Entonces está la risa del padre, la moderna ya está ante Pepe. Está la risa del padre, la moderna está ante Pepe, y él empieza como a mirar la compota, ¿no? Y mira la compota, agarra un trozo de pan y la tira a la compota. Después agarra otra cosita y la tira a la compota, después mete el dedo y revuelve la compota, y mamita, la compota, y todo eso. Y ya los modernos están escandalizados ante esta situación. Yo creo que la novela termina allá. Es decir, la novela termina que con la risa del padre, el ser ante Pepe de la moderna, Pepe salió del aburrimiento con el amor.
y se desenamoró con el aburrimiento. Entonces yo escribí un libro, no, es un texto que se llama Aburrimiento y Liberación. El tema del aburrimiento a mí siempre me interesó muchísimo, porque siempre consideré que me espanta el aburrimiento. Yo creo que no es que no me pueda aburrir, me espanta el aburrimiento. Creo que es una cosa, el tiempo se vive de una manera, es como la muerte, que me espanta también. Entonces es como el tiempo se vuelve denso. Uno siente el tiempo. Lo que, voy a hablar impersonal, lo que uno trata es no sentir el tiempo. Por eso el tiempo siempre se nos va, el tiempo pasa rápido, nunca nos alcanza el tiempo y todo ese tipo de cosas, porque no lo queremos al tiempo. El tiempo nos asusta. Entonces, con el aburrimiento, el tiempo se siente. ¿Qué hora es? 8 menos 10. Dentro de 5 minutos va a ser 8 menos 5. Eso es terrible, estar mirando el reloj para ver cómo pasa. ¿Alguna vez miraron el reloj para ver cómo pasa el tiempo? Bueno, lo lamento mucho. Entonces, claro, cómo pasa el tiempo. El aburrimiento es esto, ¿no? De ver el tiempo. Entonces, uno tiene que estar ocupado para llenar el tiempo. Todas estas frases tienen algo que ver. Entonces, el amor te saca. Y escribí Aburrimiento y Liberación, que para mí era muy importante entender cómo uno se desenamora. Es muy importante, en ese momento me resultaba eso muy importante, el desenamorarse. O sea, ¿qué pasa cuando uno quiere desenamorarse? ¿Y por qué va a querer desenamorarse? Porque sufre. Por ejemplo, sufre. Entonces sufre de amor. Entonces, ¿cómo hace uno para desenamorarse? Entonces, ¿cómo hace uno para aburrirse de estar enamorado y sufrir? Me pareció que el Ferdi-Durque a mí me daba un poco esos elementos para poder pensar. Entonces, en esta época en que él publica en el año 36, el Ferdi-Durque, Polonia está que arde. Hay un núcleo de escritores polacos que para mí insuperables. Son 3. Witold Gombrowicz, Bruno Schulz, S-C-H-U-L-Z, y Ignacy Witkiewicz, esta se la regalo. Witkiewicz. ¿Quieren que escriba Witkiewicz? ¿Cómo se atreven a decir que no? O dicen que sí, o no dicen nada. Pero decir que no es falta de respeto a Witkiewicz. Yo creo que me voy a equivocar. Para un momento. Bueno. Hay una... Witkiewicz tiene una novela en castellano que yo leí, que se llama Insaciabilidad. Estos 3, les digo, pólvora. En el año 1937, Bruno Schulz, que es de la Galicia, que pertenece al Imperio Austrohúngaro, cultura más bien austrohúngara, él publicó 2 libros, Schulz, Tiendas de Canela, eso está en castellano, en 1937. Pero en 1936, porque el Ferdi-Durque creo que es del 32, en 1936, en la revista Estudio, de Varsovia debe ser, publican una carta de Gombrowicz a Schulz y una respuesta de Schulz a Gombrowicz.
Esta es la nueva etapa para mí gombrovichiana. Este asunto de las cartas, que no importa la palabra carta o la palabra epístola o lo que fuere, pero esta comunicación entre dos, otra palabra de Gombrowicz, entre. La forma es entre. O sea, uno no se hace la propia forma ni recibe aisladamente la forma. La forma es entre. Se hace la forma y nos penetra la forma. Pero estas comunicaciones entre dos a mí me han hecho escribir libros sobre eso. La de Gombrowicz con Schulz es un combate entre dos, como les dije la vez pasada, Nabokov con Wilson, Mary McCartney y Hannah Arendt en lo suyo. La vez que viene, Antonin Artaud, Jacques Rivière. He escrito mucho sobre eso, por eso hubo el libro de las tensiones y mi libro Fricciones, etc. Yo hice uno en Fricciones, Piglia y Cesaraira también. Bruno Schulz y Gombrowicz. Bruno Schulz es un arquitecto judío, medio jorobado, bajito, de Drohobych, una ciudad de 70.000, no, de 40.000 habitantes. 18.000 son judíos, es decir, es una población judía fuerte. Bruno Schulz, para mantener a su hermana y a un sobrino, algo así, da clases de dibujo. El padre de Bruno Schulz tenía una especie de mercería. La palabra tiendas de canela, canela tiene que ver con el color de los muebles. Había paños, había telas, era el mundo del padre. El padre estaba un poco demente, pero era una demencia bien del lugar. Era medio alquimista, era un judío de la secta próxima a los Hasidim, que eran los místicos judíos de Baal Shem Tov. Los Hasidim es una secta actual, son esos que tienen sombrero negro, la cosa, etcétera, barba, y bailan entre ellos, y dale, ronda, 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 ronda. Se puede ver en Netflix. Él vivía en un mundo de magia, el padre de Schulz, de magia, que eso heredó Schulz, en Tiendas de Canela está. Entonces, Bruno era un excelente dibujante. Yo conseguí materiales, pero de todo, dibujos, grabados, todo lo que pude. Sus carbonillas, ¿no? Siempre hay una mujer grande, y a sus pies un autorretrato de Bruno Schulz en posición de perro, y muchas veces la mujer pisándole la cabeza. El erotismo de Bruno Schulz es el erotismo masoquista. Entonces, látigo, cabeza, cosas eróticas que no importa, estamos en horario de protección al mayor. Entonces, Gombrowicz le escribe a Schulz. Nos han pedido de la revista Estudio que publiquemos algo que tenga que ver con nosotros. Así que, ¿cómo comenzar? Empiezo yo y te conmino, Bruno, a decir lo siguiente. El otro día tomé el tranvía número 18 y me estaba dirigiendo a la plaza no sé cuánto, cuando una señora que estaba en un asiento próximo al mío, la escucho decir: Bruno Schulz es un impostor. Es un impostor, es un concepto gombrowicziano, la pose. Posa, todo el tiempo posa. Esta señora, que es la esposa del dentista tal y tal, ha dejado esta huella sonora en la que te identifica como un impostor, como alguien que posa todo el tiempo. Te desafío, Bruno, a que confrontes con esta palabra de la esposa, con mayúscula, que dice que sos un impostor. ¿Qué tenés que decir para eso? No me vengas que no te importa el tema.
Esta vez no te vas a escapar en tu mundo de sueños y de fantasía, en este mundo surreal en el que vos siempre vivís, en este mundo mágico en el que siempre vivís. Alguna vez vas a tener que volver a tierra, alguna vez vas a tener que tener contacto con la materialidad y con la gente tal como es. No podés no contestarme, tenés que decirme las cosas que ocurren en un tranvía también. Y tenés que bajar de tu mundo, ¿no? De tu mundo de dibujos, de carbonilla, de poesía y de todo eso que vos estás, y venir acá y dejar de soñar y de fantasear y confrontarte con la esposa del tranvía. Entonces Bruno responde en el mismo número, porque publican las dos simultáneamente, dice, bueno, Bruno Schulz. Bruno Schulz era un hombre, no puedo decir discreto, sino que si podía ser invisible, hubiera elegido ser invisible para que nadie lo vea por lo feo que era, Bruno Schulz, cuando invaden los alemanes y ocupan Drohobych en el año 1942, Bruno Schulz es esclavizado por un oficial alemán, Landau. Lo esclaviza, es un esclavo. Es decir, está al servicio, un sirviente. Oficiales alemanes tenían este tipo de sirvientes. Lo que pasa es que este Landau, porque total, son dueños de la vida y de la muerte de todos, mata a un sirviente de otro oficial alemán, Landau. Este oficial alemán se venga y lo mata a Schulz. Schulz muere el 21 de diciembre de 1942 de 2 balazos en la calle del oficial alemán por venganza del otro oficial alemán. Se fue Schulz, se terminó Schulz, no existe más Schulz. Pero unos años antes, Schulz, bien que existe, y le responde a Gombrowicz que él entiende que él lo desafíe, que sea un torero, y que él quiere que esté ahí revoleando el paño rojo, y que él sea una especie de toro, ¿no? Que va a investir de acuerdo a cómo va él moviendo este paño. Él entiende que él quiere estar en el medio de la arena, rodeado de las tribunas que están viendo este gran combate. Él entiende todo eso porque está en los genes de Gombrowicz ser un gran batallador, un esgrimista, un desafiador, etcétera, todo eso. Lo que pasa es que, dice, yo te propongo otra cosa, te propongo salir del circo, de la arena, ir a tomar un café. Yo no tengo nada que responder a la esposa. No tengo nada que responder a la sensualidad, al cuerpo, a la materia, a la realidad, a todo ese tipo de cosas. La verdad, no tengo nada que decir sobre eso. No me importa nada de eso. Así que, y sigue escribiendo Schulz, diciendo, tomá las llaves del reino, tomá lo que quieras, tomá lo que vos quieras. Yo creo que vos, Vitoldo, en vos hay un gran profeta. Más allá de toda esta cosa, de desafiarme, de todo ese tipo de cosas, yo creo que vos querés reformar a la humanidad. Sos un gran profeta, sos un gran humanista, crees en los valores universales y me parece muy bien que sigas en esa postura, que es algo terrible que le puedan decir eso a Vitoldo, y etcétera, etcétera. Yo creo que en los combates que le gustaba llevar a cabo Gombrowicz permanentemente con la gente que se encontraba, a desafiarla, a ver si, como él decía, yo te voy a sacar la facha, decía, que es como la pose, la facha, la máscara que todos tenemos en el mundo de la forma, ¿no? A ver qué pasa cuando la sacamos, a ver qué pasa en ese momento. Habla también de ponerle la jeta a otro, usa estas palabras que son muy corporales, ¿no? Ponerle la jeta, la pose, la facha, etcétera, para que la forma se deforme, para que el estereotipo se derrita y que aparezca lo que él llama el hueso, y ver ahí en dónde está lo verdaderamente auténtico. En todas las batallas que le voy a hacer a Gombrowicz perdió una sola, fue con Schulz. Porque Schulz
era perdedor absoluto. Gombrowicz únicamente podía perder con un perdedor, y perdió con Schulz, desde mi punto de vista. Witkiewicz era mayor que Gombrowicz. Witkiewicz era escritor, pintor. Gombrowicz le temía a Witkiewicz porque era medio psicópata. Lo que decía este autor de La insaciabilidad, lo que decía Gombrowicz es que era un macho sexual, sádico, ¿no? Gombrowicz era homosexual, digamos un 75%. Y Witkiewicz era un psicópata, ¿no? Una especie de sádico, talentoso, loco. Y los dibujos de Witkiewicz, las pinturas de Witkiewicz, es una especie de fobismo loco, amarillo, rojo, etc. El libro La insaciabilidad, teatro, actor, dramaturgo, todo. El asunto que este Witkiewicz, al que le temía Gombrowicz, dice, Gombrowicz lo va a visitar, creo que va con Bruno Schulz, a visitar a Witkiewicz, que no sé dónde vivía. Y dice que cuando golpean la puerta, aparece un enano. Era Witkiewicz, pero a esa altura se había puesto una capa y arrodillado y los recibió así, pero la primera cosa fue de espanto. Y entonces, jaja, y el otro se ríe. Siempre armaba cosas bastante locas. Witkiewicz en un momento dado también se aburre, muy importante, se aburre y está este antropólogo polaco Malinowski, que escribió, ya no me acuerdo, que se iba a ir a las islas del Pacífico, Bronislaw, creo. Entonces se va a Ceilán con Malinowski, se va a Ceilán, pinta las cosas ahí de estos paisajes asiáticos, ahí en los mares y todo ese tipo de cosas. Después vuelve en el año 39, año muy importante, como ustedes habrán visto, porque son los años en que llega Gombrowicz y Najdorf. Año 39, invaden los alemanes, Witkiewicz no se lo banca y huye con su novia, tenía otra novia más, muy joven. Huyen hacia el este, la parte rusa, donde hay bosques. ¿Cuál fue el tema? En el año 39 también invaden los rusos. Invaden los alemanes, invaden los rusos. Entonces, donde él está, en esta parte de los bosques, etc., invaden los rusos y ya no hay escapatoria. ¿A dónde ir? No es que lo siguieran a él. Él no quería más. Entonces, deciden con su novia matarse. Entonces, él prepara el veneno en el bosque y se lo da a la novia y lo toma él. La novia se duerme, pero él no. Entonces le empieza a zarandear a la novia que no lo deje. No quiero morir solo, dice. No quiero morir solo. Pero la otra está dormida, entonces se corta la garganta. Y la novia se despierta. Esto es como Romeo y Julieta. Sí. Y la novia se despierta y lo ve muerto y le echa tierra y así termina Witkiewicz. Es un mundo trágico el de Schulz, Witkiewicz, y Gombrowicz zafó porque estaba acá. Entonces él acá escribe en el año 50, traduce en el Ferdidurque, el grupito donde están los cubanos, los argentinos, etc. Se hace amigo de Betelú, el que dibujaba, de Dipi, de Russo, de Juan Carlos Gómez, de Goma, de Miguel Grinberg, de Vilela también. Hay una película de Alberto Fischerman, está en YouTube, hermosa película de Alberto Fischerman, que se llama de la seducción, se llamará algo. Gombrowicz o la seducción. Están ellos, cuentan su relación con Gombrowicz.
Bueno, ahí Rusovich creo que está muy bien, ahí todos están muy bien. Cuentan las cosas, van a ver a esta gente rápida, fresca, contando las cosas de sus vivencias con Gombrowicz. Gombrowicz iba mucho a Tandil, donde estaba Dipi. Después a Santiago del Estero. Era amigo de Santucho, el que fue guerrillero después del ERP. Iba a Córdoba, a Mendoza, a Santiago del Estero. Viajaba asmático. Era asmático, por eso él buscaba algunos climas, etc. En el año 50 escribe un libro acá, que se llama Transatlántico. Lo van a disfrutar. A Gombrowicz se lo disfruta, ¿eh? No es Deleuze o Hannah Arendt ni nada de eso. Se lo disfruta. Transatlántico, encantar. Es la llegada en barco a la Argentina. Y todo lo que le despierta respecto de sus recuerdos de Polonia. Transatlántico. Entonces él acá tiene esta vida, va al Café Rex, juega al ajedrez, ahí en la calle Corrientes, va al Café Rex, vive en la pensión de la calle Venezuela. En un momento dado, él escribe en polaco. Transatlántico está en polaco. ¿Quién lee? Los polacos. ¿Cuántos polacos hay? ¿En Argentina? ¿Qué sé yo? Que leen aparte lo que él escribe. Pero había una inmigración polaca en París, ¿no? Que editaba una revista que se llama Cultura, con K. Cultura. Y él mandaba cosas para Cultura, ¿no? Entonces ya tenía un cierto nombre entre la comunidad polaca de París, no mucho más. Pero ¿qué pasa? En un momento dado se traduce Ferdi Durque y después se va a traducir también. Él escribe 2 novelas, Cosmos y La seducción. Son 2 novelas cortas. A mí sus novelas no estoy como preparado o en el modo como para apreciar tanto eso como sus diarios y como Transatlántico, y sus diarios me parecen algo muy lindo. Entonces se traduce y de repente Gombrowicz empieza a circular un poco en los de la lengua alemana y los de la lengua francesa. Los franceses inmediatamente ven en él a una especie de pensador que merece ser estudiado por los semiólogos. Entonces eso es como la puerta de entrada a la seriedad académica francesa. Entonces analizan el Ferdi Durque con flechas y ponen signos, algoritmos y todo ese tipo de cosas, que es el modo en que los franceses muchas veces entienden las cosas. Y en Alemania, estando acá, en 1963, él recibe un premio. No, mejor dicho, una beca de la Fundación Ford para ir durante unos meses a Berlín. Y después de estar acá, desde el 39 al 63, que son 24 años, los muchachos lo van a... Están todas las fotos de los muchachos, de Betelú, de Dippe, de Grimm y demás, despidiendo al viejo, que se embarca en el Federico C, creo, y se va a Berlín. Gombrowicz está muy raro, no sabe muy bien, porque él no tiene patria, él no tiene nada. La Argentina para él era la vitalidad. Habla pestes de la Argentina. Dice que acá se come horrible, pero horrible. Dice, ¿cómo puede ser? ¿Otra vez carne? No otra vez sopa, otra vez carne. Esta gente no puede... Carne, víscera, más víscera, más víscera. Uno va a un lugar, carne, a otro lugar, carne, más carne, fuego, carne, carne quemada adentro, carne. Extraño las comidas. Ahora, lo que él extraña, qué sé yo, ahí dice, extraño una carne hervida con rábanos, con apio, algo que como comía no sé dónde. Me encantan los panqueques con ciruela, qué sé yo. Cuando va ahí a... Pero la Fundación Ford embarca. Primero París. Es genial las cosas que... Él acá se va, ¿no? Del mundo de los descalzados, ¿no? Del mundo, él iba mucho a retiro por los marineros, le encantaba ir a buscar marineros a retiro. Entonces, el mundo de retiro, de los marineros, de los jóvenes, de Dipi, de Betelú,
con los que tenía una relación intelectual. No, en realidad intelectual la tenía con Rusovich. Ellos los seguían. Como dice Dipi en uno de los reportajes que le hacen, no, para mí era el viejo. Lo que pasa es que el viejo era muy interesante porque hablaba y las cosas que contaba y era muy sarcástico y muy sardónico y inventaba situaciones. Todo el tiempo inventaba situaciones. Acá inventaría una situación. Algo que ve algo y una situación, ¿no? Entonces, eso le gustaba a los chicos. Lo despiden, llega a Francia, llega a París y bueno, ¿qué ve en París? Gente vestida, dice. ¿Qué manera? ¿Cuánta ropa que tienen puesta? ¿Cuánta ropa? Y una ropa encima de otra ropa, de otra ropa, de otra ropa. Y me dicen, vamos al Louvre. Bueno, vamos al Louvre. Otra vez en el Louvre. Hay un cuadro, otro cuadro, otro cuadro, otro cuadro, otro cuadro. Un cuadro atrás de otro. ¿Estás mirando otro cuadro? Mira el otro cuadro. Bueno, mira el otro cuadro. Vamos a la Gioconda, la sonrisa. Otra vez la sonrisa, después otra vez, para salir y demás. Entonces tenés que ir a tal lugar porque vamos a hacer una cena, que viene el escritor tal, el poeta tal, viene el otro que es el premio Formentor, el otro es el premio de esto, el premio del otro. Estás invitado porque, bueno, te quieren conocer, etc. Bueno, entonces él va a la cena, entonces está en la cena, se aburre, como Pepe, se aburre, mira, escucha, la gente habla de cosas importantes, se cita el otro, dice, en un momento dado dice, yo también estoy al día, ¿eh? Ojo, yo también estoy al día. Yo sé de Derrida, yo sé de Foucault, yo sé de Roland Barthes, yo sé de Lacan, yo sé de Deleuze, yo sé de Althusser, yo sé de Saussure, yo sé de Jacobson, yo estoy al día. Pero no sé qué día es. ¿Cuál día? Entonces él, lo que llama un tipo que escribe sobre él, están todos en pleno, más o menos, el escritor polaco que no habla, que escucha, por lo menos, mira, el escritor polaco, etc., se manda una descarga eléctrica. Es una descarga eléctrica, este tipo de cosas, donde toda la gente es como lo de la compota, ¿no? Mamita, se manda un mamita. Y la gente dice, bueno, está bien, mamita, claro, es polaco, sí. Mamita, y dice que empiezan a decir, bueno, tengo otro compromiso, entonces se van yendo, y él va quedando, es decir, la situación se desarma por su descarga. ¿Cuánta gente, qué vestida está? En Argentina había desnudo, ¿no? Había gente en patas, gente real. Mucha gente, bueno, va a Berlín. En Berlín lo instalan en un departamento de la Fundación Ford, está ahí con Günter Grass, con con el otro, le dan un cuarto, etc. El alemán no entiende ni ja ni nein, no entiende nada. Entonces dice, bueno, ahora vamos a la universidad tal, donde la materia literatura eslava te quiere hacer que vayas allá a hablar de tu libro, van a estar los estudiantes de la materia. Yo no entiendo nada, no sé alemán. No importa que no sepas alemán, basta con que leas unas páginas de Ferdi-Durke. Pero pronuncio horrible. No importa, lo importante es que estés y que leas un poco. Entonces él va, primero habla el poeta laureado tal sobre no sé qué, el otro de la cosa eslava, después le toca a él y él no voy a leer, dice. No voy a leer. Lamento, no voy a leer. Entonces tratan de arreglar la situación y dicen, bueno, no le importa, va a leer él. Entonces dice, yo me encontraba en una situación donde estaba leyendo lo que yo escribí, que yo no entendía lo que estaba diciendo. Una cosa, dice, a mí Berlín, dice, qué lindo que es Berlín. Berlín es muy lindo porque dice, era la época de donde era una isla Berlín, estaba el muro. Entonces hay mucha naturaleza, hay mucho bosque, hay mucho esto, todas las casas iguales y bien prolijitas, etc. La gente es muy silenciosa, todo el tiempo trabajan a la mañana, trabajan al mediodía, trabajan a la noche, trabajan mucho, qué bien, qué correctos que son. Cuando uno pregunta en una calle, te dicen como eso, se toman el tiempo y demás, qué educados. Pero ¿qué pasó? ¿Dónde está Hitler? Dice, ¿dónde está? Dice, no está.
pero puede ser que no esté en ningún lugar, nada. Y dice, entonces empieza a hablar de todas las cosas que él va viendo ahí en Berlín, cuando sale, toma un café, etc. Todo está funcionando perfectamente bien y de repente pone ahí Gombrowicz, pero la mano. Uno lee eso, la mano. ¿Qué querrá decir? Dice, el problema es la mano. Yo no sé qué es la mano, pero hay algo, así como el pie desnudo, así como la compota, ahí aparece, hay un problema acá que es la mano. La mano, falta la mano. Entonces, en un momento dado dice, vuelo Polonia. Alemania no está muy lejos. Vuelo Polonia. El cielo se parece, las nubes se parecen. Algunos árboles los recuerdo. Estoy cerca de la muerte. No me gusta mucho estar acá. Entonces, vuelve a París. Vuelve a París. Todo esto lo cuenta, ¿eh? Lo que yo cuento, cuenta él. Pero mejor, claro. Entonces, vuelve a París. Entonces, allá en París, otra vez, una fundación lo invita, junto con otros 300 escritores, pintores, músicos, etcétera, a una pasantía, un stage, etcétera, una especie de convento con jardines y demás, a estar ahí. Entonces, está ahí y entre los que están ahí está Rita Labrousse, creo que se llama. Es una canadiense joven, de la parte literaria, una crítica literaria, que está ahí, la conoce, empiezan a hablar, etc. Ella le tiene simpatía, es muy interesante, empiezan a hablar, se hacen amigos, y ella, 3 meses están ahí, 3 meses están en esta comedia, y ya programan hacer cosas juntos, hacer un viaje por el sur de Francia. Y allá a mí me asombró, lo descubrí el otro día en un video de Rita en el que ella cuenta cosas y yo no sabía eso, que él dice, necesito descansar, está asmático, hagamos un paseo, alquilemos un auto, vayamos en un paseo por el sur de Francia, así yo descanso, antes de volver a la Argentina. Esto no lo leí en ningún lado, en ningún testimonio, en ningún lado. Así que él quería volver acá. Y él quería volver acá porque acá él no lo atrapaba la forma. Él acá estaba inmaduro, como dice él. Perdía la madurez que en Europa te maduran. Allá te maduran, quieras o no, te forman. Él, todo el tiempo que estuvo luchando contra la forma polaca, mi forma polaca, deshacerme de mi forma polaca, acá en la Argentina se deshacía la forma polaca, ¿no? ¿Cuál es la forma argentina? Si hay una forma polaca, tiene que haber una forma argentina. Es un tema para la próxima vez, creo que me traigan escrito en 2 páginas qué es la forma argentina. No más, porque no tengo tiempo para leer. ¿Qué es la forma argentina? ¿Qué sería una forma argentina? Es muy interesante. Porque uno dice idiosincrasia. Idiosincrasia es una palabra tonta. Hay una palabra, como yo les decía, él habla de forma. Rusovich, para ser más descriptivo, decía, piensen en horma, con H. A mí todavía me gusta más molde. Me gusta más molde, en fácil molde. Digamos que todos nosotros estamos moldeados. Es decir, cada uno es único, cada uno es singular, no hay 2 como nosotros, etc. Pero que hay un molde. Entonces, ese molde se construye, se hace, se moldea, no vos el tuyo, vos el tuyo, vos el tuyo, vos el tuyo. Entre nosotros lo hacemos. El molde en vos tendrá tal característica, en vos tal característica, pero nos moldeamos entre nosotros. Forma parte de esta intersubjetividad a la gombrowicziana. Nos moldeamos. Y en tanto moldeándonos, por ejemplo, entre otras cosas, podemos hacer un molde nacional acá. Algunas cosas en las que nos moldeamos. Ahora, ¿quién siente el molde? El que no lo soporta.
Si no, ¿cuál es el problema? Ninguno. No hay ningún problema. Ningún problema. Vas a casa, prendés la tele, comés, etcétera, y mañana seguís y demás, y después tenés algo en la cabeza, proyectos, etcétera. Pero en un momento dado hay algún individuo que se siente moldeado. Por eso, lo que dice Gombrowicz de la inmadurez y la madurez, que es el moldeado, la inmadurez, que es cuando el molde se deshace, no es una cosa, ahora yo soy inmaduro. Uno nunca es nada. Uno en todo caso, si es maduro. Inmaduro no es. Inmaduro es aquel que lucha contra la madurez. Pero no es inmaduro. Desde el momento en que cree que es inmaduro, es maduro. Es decir, es una permanente batalla contra el molde que te quieren encajar, la facha, como dice él, que te quieren meter, la jeta que te quieren poner. Es una permanente batalla. Entonces él tenía una idea de volver acá donde él podía batallar mejor. Entonces, pero el no sentirse bien, el tener estos malestares y la necesidad de reposar y demás, va con Rita al sur de Francia, a la ciudad de Vannes, alquilan un departamento, él no está bien de salud, alquilan un departamento en un tercer, cuarto piso, pero no puede bajarle sin ascensor. Entonces él ni siquiera va a la calle, etcétera. Después se mudan a un departamento que tiene ascensor. En 1968 se casan, porque él no quiere, bueno, de mutuo acuerdo, si yo me muero, está en tus manos, y vaya si está en sus manos, y está ahí en el departamento y decide, escribe poco, a veces viene alguien para reportearlo para televisión, es conocido, Gombrowicz es conocido, se traduce, en Polonia ya lo están leyendo, sus obras de teatro, él escribió 3 obras de teatro que se pusieron en escena. Acá en Argentina Jorge Lavelli puso en escena Yvonne, princesa de Borgoña, se puso en escena El casamiento, etc. Yo la verdad me cuesta leer el teatro. Leer el teatro a mí me cuesta, verlo también, pero es otra cosa, ¿no? Pero leer teatro perdí la costumbre. Entonces, no puedo hablar mucho de esas obras de teatro, pero sus obras de teatro se ponen en escena. Lavelli la pone en Buenos Aires, la pone en París, con mucho éxito, etc. Es un hombre conocido, ¿no? En Argentina lo extrañan, él extraña a la Argentina, pero está ahí en Vannes y en 1969, no sé en qué mes, es un mes antes de fallecer de una crisis cardíaca, da un curso de filosofía a Rita y a Dominique Derroux, que era un lector de él que escribía cosas sobre él también. Y da un curso de filosofía, que yo escribí en otro libro, también lo comenté, simplemente parafraseándolo. Él da un curso de filosofía en donde están sus filósofos. Es decir, Gombrowicz tiene una cultura típicamente europea ilustrada, que es la que tenía Rusovich también. ¿Qué quiere decir esto? Goethe, filósofo Schopenhauer, más que Nietzsche, Schopenhauer, Goethe, Hegel, Kant, ¿no? Y Gombrowicz tenía mucho interés por la obra de Sartre. Sartre era un hombre de teatro también, ¿no? Y mucho interés, discutía con Sartre, solo, no con Sartre. Discutía con Sartre su idea, porque para él Sartre era medio idealista. Gombrowicz dice, los franceses te hablan de la muerte. ¿Saben por qué? Porque comen camembert, toman vino, toman el postre, después un poquito de foie gras y todo. Por eso hablan de la muerte, porque realmente lo único que existe es la enfermedad. Ese es el problema. El problema es la enfermedad, no el ser para la muerte, sino la enfermedad. Ese es el problema. Y después tiene una discusión con un pintor francés, Dubuffet, donde es la discusión, Dubuffet no sé qué le dice, es la discusión entre ellos, el pan contra el cigarrillo. Dice, vos tenés un problema de tabaquismo, como típico francés, y me habla del cigarrillo, que hace mal el cigarrillo, que igual tenés que fumar y todo ese tipo de cosas. Yo te hablo del pan. ¿Sí? Yo te hablo de hambre y vos me hablas de cigarrillo. Esa es la diferencia entre nosotros y vos. Vos cigarrillo y yo pan. Entonces, tiene esta cultura
que es Thomas Mann, ¿no? Habla de Hegel, habla de Heidegger también, un poco del asunto, etc. Es su última... bueno, qué lástima. La obra de Gombrowicz, la obra de Schulz y la obra de Witkiewicz me llevaron a mí, en mi última curva, a plantearme qué pasa. Esto es lo que se hizo conocido en Argentina, fundamentalmente Gombrowicz, claro, y de la literatura, extraordinaria literatura polaca de la década del 30, ¿no? Que son estos. Gombrowicz después siguió, pero Witkiewicz murió y se suicidó y Schulz lo mataron. Pero había otra literatura también en Polonia, que era literatura en yiddish, de los hermanos Singer, de Isaac Bashevis Singer, de Israel Yoshua Singer y de Hindele, la hermana, Singer. Isaac Bashevis es premio Nobel, o sea, no es cualquier cosa. Y se fueron de Polonia en la misma época que se fue Gombrowicz, pero se fueron a Nueva York. Entonces, las cosas que cuenta Isaac Bashevis Singer, que escribía en yiddish, o sea, que ¿quién lo leía? Los que leían yiddish. Él considera que Bruno Schulz es un snob que escribe en polaco, porque no tenía los huevos para escribir en yiddish, como escribe un judío, ¿no? Estos no eran religiosos, en realidad tenía mucha cultura judía sin ser exactamente religiosa. Entonces, hay todo un mundo ahí. Hay un mundo en el que también Hindele, que es la hermana, que tuvo la desgracia de ser inteligente en una familia judía ortodoxa, en donde la mujer es un hijo no deseado. Esa es su definición. Y Hindele no solamente era inteligente, sino que hablaba y decía lo que pensaba. Por lo tanto, electroshock, la metieron adentro, etc. Se fugó de la casa, al final fue a vivir a Londres, y en Londres escribió sus cuentos y escribió sobre su vida también. Es una familia muy especial. Y entre esta familia muy especial, de esta comunidad que coparticipa con estos grandes polacos, está Simcha Snech. Y esto lo voy a escribir. Lo que es de los nuestros. Simcha Snech. Simcha Snech, judío polaco, cuando invaden los alemanes, él sí va a pelear y se une al ejército soviético, a una milicia judía dentro del ejército soviético. Va a pelear a Medio Oriente, después creo que pelea en Palestina, después vuelve a Varsovia. Tengan en cuenta lo siguiente: durante la Segunda Guerra Mundial, en Polonia mataron a 3 millones de judíos y mataron a 3 millones de polacos. Los alemanes mataron a 3 millones de polacos. Stalin miraba el paisaje y mataba, porque los polacos, que eran antisemitas, de todo ese tipo de cosas, pero resistieron a los alemanes. Entonces hubo el levantamiento de Varsovia, como hubo el levantamiento del gueto de Varsovia, de las dos cosas. Entonces este Simcha Snech es un combatiente. Cuando él vuelve a Varsovia destruida, ¿no? No tiene nada, no tiene casa, no tiene familia, no tiene nada, no soporta estar ahí en un mundo de ruinas. Por algún motivo tiene un pariente, ¿dónde? En Argentina. No pariente, un conocido en Argentina. Entonces se embarca, no puede entrar, porque el cupo de entrada de judíos en 1947, 48 estaba colmado. Por eso yo soy protestante en Argentina. Me tuvieron que convertir mis padres para entrar. Ellos también se tuvieron que convertir. Es decir, convertir, ¿qué quiere decir? Hacer un papel en Rumania para poder entrar, porque había cupos. Entonces, el cupo estaba colmado. Simcha Snech va por Paraguay, entra por Paraguay, llega acá a Buenos Aires. Entonces, él acá en Buenos Aires hace su vida, se casa, etc. Escribe en castellano. Aprende el castellano, escribe en castellano. Los judíos de la comunidad dicen que traicionó al yiddish, etc. Él sigue escribiendo en castellano. Es faja de honor de la SADE y está en la AMIA en el momento de la bomba. Y se salva. Este es un superviviente total. Entonces, Simcha Snech tiene una obra
de la que recuerdo y recomiendo, que se llama Sin Rumbo, que son 4 tomitos, que donde está toda esta epopeya de la guerra y demás, de su entrada a la Argentina, etc. Entonces, este mundo polaco, sin duda que es el maestro Gombrowicz, que es el que enseña el mundo de la forma contra los Pimkos, pero también, además de Schulz y de Witkiewicz, es como un centro de energía, como se dice. Cusco es un centro de energía. Bueno, la Polonia de la entreguerra es un centro de energía. Bueno, la vez que viene, Artaud.